Esto lo hicimos con la Elvira el año, pucha, ¿qué año lo hicimos? Era también un aniversario, ahora estamos en 20, ¿no? Fue un aniversario de la Gabriela Mistral, pero no me acuerdo cuál, pero hace harto tiempo, ya era por lo menos, ¿Cuál sido debe el haber sido el año 92? 70. ¿Cuánto? ¿92? Como 92, puede haber sido, sí, algo así. Entonces, nosotros había que hacer algún proyecto, un típico proyecto que uno hace para el instituto, para el departamento, y entonces con la Elvira se nos ocurrió hacer esta cassette y buscar música chilena que hubiera estado con letras de la Mistral. Yo conocía algunas cosas, pero no muchas. Yo conocía las canciones de mi papá, conocía unas de Highline. Entonces me dijo Luis Merino, que había una memoria que había hecho el profesor Rodrigo Torres. Rodrigo Torres tiene una memoria que es obra chilena con texto de la Gabriela Mistral, ¿ah? Sobre Sí. todo un estudio. Entonces con la Elvirita nos fuimos al archivo y empezamos a buscar, y entonces empezamos a buscar y encontramos un montón de cosas y empezamos a leerlas, a ver cuál nos gustaba. Así fue hecho muy con el, ¿cómo te diría yo? Al gusto de nosotros. ¿Ah? Elegimos algunas, claro que hay montones de obras, muchas obras hechas con texto de la Gabriela, y elegimos las que nos parecieron más apropiadas, y resultó este cassette, que no sé si tú lo has escuchado, pero que resultó muy lindo, que tenemos solamente un argentino que es Guastavino, que Guastavino son unas canciones maravillosas de la Gabriela, que no se podían dejar afuera, digamos, ¿no? Y bueno, hicimos esta grabación, la hicimos en la facultad. La hicimos en la facultad, ¿quién estaría en ese tiempo? No tengo idea quién estaba, no me acuerdo, pero la grabamos allá, la grabamos en la facultad. Hicimos esta cassette y después resultó que las cassettes pues ahí empezaron a quedar un poco, han quedado. Entonces yo, el proyecto que tenía para haber hecho este año, que yo estaba haciendo varias cosas con el profesor Miranda, era haberlo traspasado a un CD, para poder oírlo, porque ¿quién oye cassette hoy día que nadie tiene? Y entonces el profesor Miranda me lo digitalizó, lo arregló, y está listo para, ahora sí, cuando se pueda volver, yo hablé con el decano, fui a verlo en marzo, antes que se cerrara todo, y me dijo, claro, me dijo, sería una linda idea hacer un CD con esto, que no hay nada que hacer más que pasarlo al CD, porque está hecho el librito, está hecho la grabación, está todo hecho, es cuestión de hacerlo, ¿no? Y bueno, y como te digo, resultó que tuvo una cosa muy curiosa y muy bonita, que el mismo verso, curiosamente, a los distintos compositores les gustaba el mismo verso, y entonces está el mismo verso repetido por distintos compositores. Entonces es muy interesante ver cómo para cada compositor el verso suena distinto y le evoca algo completamente distinto. Entonces eso los hicimos, elegimos justamente eso, por eso que hay varios que están repetidos, que mucha gente dice, pero ¿cómo lo puedes repetir? No, lo que pasa es que son de distintos compositores. Entonces, el texto es muy lindo y se ve que ese texto a muchos compositores les hizo sentido. ¿Te fijas? El vínculo con la Gabriela Mistral viene de mucho antes de este cassette, en realidad, porque Gabriela Mistral fue una poetisa muy admirada por mi papá, por mi padre. Mi padre escribió una obra que es la obra más importante que le escribió, yo creo que se llama que son los sonetos de la muerte, ¿no? De la Gabriela. Y esa obra es una obra con orquesta, una obra grande para soprano, no es para la voz mía. Después, muchos coros. Él siempre escribió muchos coros con textos de la Gabriela, coros que se han hecho muy famosos, entre otros los famosos Pinares, que todos los coros de Chile y del mundo lo cantan, un coro precioso. Y él siempre tuvo mucho contacto con la Gabriela, mi familia fueron muy amigos de ella, yo tengo cartas de la Gabriela guardadas, entonces cuando se nos ocurrió esta cosa, era, digamos, sabíamos un poco a lo que íbamos, lo que no sabíamos era cuánta música íbamos a encontrar, pero los textos y las poesías de la Gabriela para mí han sido siempre, han sido muy cercanas y es una de las poetisas que yo más admiro. Yo soy profesor de castellano y trabajaba mucho con la Gabriela Mistral y la conozco mucho y la admiro profundamente y creo que su poesía es una cosa inmensa que, digamos que no ha sido, por eso te digo, no ha sido apreciada ni conocida más que muy por encima, muy algunas cosas muy puntuales, pero la verdad es que se conoce poco la Gabriela, se conoce poco. Este trabajo fue muy lindo porque nos permitió ver cómo el mismo verso producía en distintas personas distintas reacciones y distintas inspiraciones. ¿Ah? Eso fue lo más emocionante, lo más impresionante. No, se vendía en la facultad, pero la verdad es que no me parece que haya habido una mayor difusión, ¿eh? Había seguramente que mucha gente lo compró, mucha gente lo pidió, pero
no creo que haya habido mucha difusión y como te digo, yo he tratado de repetir incluso repetí este programa ahora que yo ya no canto, ya lo repetí el año pasado, lo hicimos en el Instituto de Chile, hicimos con unas alumnas mías, hicimos varias de estas cosas y un catedrático de la Academia de la Lengua habló sobre la Gabriela Mistral, fue muy bonito. Y yo quisiera, como te digo, seguirlo haciendo porque la gente no conoce tampoco la música chilena, pues. Exactamente, y especialmente, si tú te fijas, especialmente las canciones de cuna. Canciones de cuna fueron muy motivantes y hay unas cosas que yo creo que de lo más antiguo que ya hice, no estoy segura, pero creo que son las canciones de Emma Ortiz, ¿ah? Que además es una compositora muy poco conocida, Emma Ortiz, y las canciones son una maravilla. Yo no la conocía, había oído hablar de ella, pero nunca había oído nada de ella. Y cuando hicimos este estudio con la Elvirita, descubrimos estas canciones ahí, entre todo lo que había, en la lista que tenía la memoria del profesor Torres, venían las canciones de la Ortiz. Dijimos, a ver, oigámoslas a ver cómo son. Y por supuesto que las tomamos porque nos encantaron. Y curiosamente, como te decía yo, los versos de la Gabriela, la gran mayoría son las canciones de cuna las que más inspiraron a los compositores. Es muy curioso eso. Y yo diría que la Gabriela es la que ha inspirado más composiciones en Chile, por lo menos, porque su poesía es tan sonora, es tan musical, ¿no? Ujú. Mira, yo diría que los jóvenes, en primer lugar, los compositores de ahora no componen canciones, la verdad las cosas. Componen obras de otro tipo, ¿eh? Obras instrumentales, y cuando son cosas con voz, son cosas con una cosas muy, con la voz tratada como un instrumento, casi nosotros, ponte tú con el ensamble Bartok, que tocamos tanta música chilena y nos compusieron tanta. Creo que la única obra que cantamos, si no me equivoco, con letra de la Gabriela Mistral fue una obra de Carlos Boto que nos escribió. Todo lo demás que hicimos, que fueron más de 120 horas que nosotros estrenamos, creo que Federico Jaime, no, Federico Jaime tampoco. No, creo que Carlos Boto fue el único de toda la cantidad de compositores que teníamos nosotros que nos escribieron cosas en el momento para nosotros con letras de la Mistral. No sé por qué, tan como en otras los compositores. Y la verdad es que la Gabriela se conoce poco, porque fuera de las canciones Dame la mano y nos haremos, la verdad es que se conoce re poco. Se conoce muy poco la Gabriela Mistral.